Es posible que Dios ya nos haya dado una victoria, pero que nosotros no podamos disfrutarla porque seguimos abrazando el dolor. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces hemos orado diciendo, Señor, dame la victoria? Pero cuando Dios comienza a obrar, nosotras seguimos mirando la pérdida, recordando la herida, seguimos viviendo como si la batalla aún no hubiera terminado. Y creo que esto fue exactamente lo que le ocurrió a David en este capítulo. Te invito a que abras tu Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, de los versículos 1 al 23. Prepara tu corazón para lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Vemos que el ejército de Israel acababa de ganar una batalla enorme. Dios había librado nuevamente a David. El reino había sido preservado. La rebelión había terminado. Vemos como dice que había victoria. Pero el palacio no estaba celebrando. Al contrario, había llanto. Y esta escena nos confronta profundamente. Porque muchas veces también esto ocurre en nuestro proceso de restauración. Acompáñame a los versículos del 1 al 4, porque este capítulo comienza diciendo que le dieron aviso a Joab. He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y después nos dice algo impactante en el versículo 2, y es, y se volvió aquel día la victoria en luto para todos. No dice solamente para David, dice para todos. Y quiero que nos detengamos aquí por un momento. La Biblia no nos dice que el pueblo perdió, no nos dice que el ejército fue derrotado, al contrario, dice que Dios dio victoria, pero que se convirtió en duelo. ¿Y por qué? Vemos cómo David estaba tan consumido en su dolor por la muerte de Absalón que no podía ver lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios había acabado de hacer. Y esto es una enseñanza muy profunda para nosotras, para nuestro proceso, porque muchas veces Dios ya nos ha dado victorias que dejamos de reconocer porque seguimos enfocadas en aquello que ya perdimos. David había recuperado el reino. David había librado la nación, pero él solo podía pensar en su dolor. Él solo podía concentrarse en su dolor. Y quiero aclararte algo. No estoy diciendo que el dolor de David fuera incorrecto. David estaba llorando a su hijo. Era un padre que lloraba por su hijo. Su dolor era real. Y es que Dios nunca condena nuestras lágrimas. Dios avala y entiende nuestro dolor. Pero sí nos muestra a través de estos versículos el peligro de permitir que ese dolor ocupe el lugar que solo Dios puede y debe ocupar en nuestras vidas. Y es que ¿cuántas veces nos ha pasado exactamente lo mismo que le pasó al rey David? Le pedimos a Dios que restaure nuestro corazón y Dios comienza a hacerlo. Él nos da paz, nos enseña a depender de Él, nos libra de aquellas cadenas que nos mantenían atadas al pecado, nos hace crecer de manera espiritual. Pero como el matrimonio no se ha restaurado, sentimos que no ha pasado nada, ¿verdad? Seguimos viviendo en el luto. Y es que el enemigo quiere que sigamos vestidas de luto, pero el Señor quiere vestirnos con ropas nuevas, quiere vestirnos de paz, quiere vestirnos de confianza, quiere vestirnos de fe. Y no porque el matrimonio no se haya restaurado, quiere decir que nada haya cambiado. El Señor empieza a trabajar en nuestros corazones y es lo que hemos venido aprendiendo a través de toda la lectura, ¿cierto? El Señor quiere obediencia, el Señor quiere fe y quiere que nosotras sigamos dependiendo de Él. Y quiero que hoy pienses por un momento, sí, puede que hoy no tengamos la restauración completa de nuestro matrimonio, pero ya no eres la mujer que eras antes. Ya no eres esa mujer que reacciona con desesperación, que vive en ansiedad. No, hoy eres una mujer que ora. Hoy eres una mujer que va al altar y derrama su corazón ante el Padre. Hoy eres una mujer que sabe cómo descansar en Dios. Hoy eres una mujer que depende del Señor. Y hoy te pregunto, ¿eso no es victoria? Claro que sí es victoria. Pero muchas veces no sabemos cómo celebrarla porque seguimos mirando lo que aún no ha llegado. De los versículos 5 al versículo
8 vemos cómo Dios confronta a David a través de Joab, ¿sí? Cuando leemos estos versículos parece que fuera alguien que llega sin compasión, ¿sí? Pero si leemos con cuidado, vemos algo mucho más profundo. Y Dios estaba usando a Joab para despertar a David. Joab le dice a David: has avergonzado el rostro de todos tus siervos, ¿sí? En el versículo 5 vemos cómo lo confronta y le dice que ha avergonzado la vida de sus hijos, de sus hijas, de sus mujeres, de sus concubinas. En otras palabras, le estaba diciendo: Dios ya te dio la victoria, pero tú sigues actuando como si estuvieras en derrota. Y qué confrontación tan fuerte, ¿verdad? Pienso que muchas veces Dios también nos confronta y nos tiene que confrontar de alguna manera, no porque quiera herirnos, sino porque nos ama tanto que no quiere que nosotras permanezcamos atrapadas en el dolor. Hay momentos en los que Dios consuela, pero hay momentos en los que Dios confronta. Y aquí Dios estaba confrontando a David a través de Joab. Le dijo: levántate. Y hoy también nos lo está diciendo a nosotras: levántate, levántate, ya lloraste, ahora levántate, porque hay un pueblo que te necesita, ¿cierto? Hay unos hijos que te necesitan, hay una casa que te necesita. Del versículo 8 al versículo 10 vemos ya cómo David vuelve a ocupar su lugar, ¿sí? Aquí dice que David se levantó y se sentó a la puerta. En ese tiempo la puerta significaba volver a tomar el lugar de autoridad, y vemos cómo David lo hace. David todavía estaba triste, David todavía le dolía, pero decidió asumir su responsabilidad, decidió levantarse. Y aquí tenemos otra enseñanza muy importante, y es que la madurez espiritual no consiste en no sentir dolor, consiste en obedecer a Dios aun cuando nuestro corazón todavía duela. Así que hoy puede que nosotras estemos sintiendo tristeza, pero eso no nos tiene por qué impedir seguir orando, seguir creyendo y seguir obedeciendo el camino del Señor. De los versículos 11 al versículo 15 vemos cómo David busca reconciliarse con el pueblo. David envía un mensaje a Judá, ¿sí?, para invitar a recibirlo, para invitar al pueblo que nuevamente lo recibiera como rey. Él no espera a que el pueblo dé ese primer paso. David toma la iniciativa, David da el primer paso, y esto revela algo importante del corazón de David, y es que en lugar de buscar venganza, ¿cierto?, con quienes lo abandonaron, él buscó reconciliación. Y esto nos deja una enseñanza muy grande, y es que una persona restaurada deja de vivir buscando quién tuvo la culpa. Una persona restaurada empieza a preguntarse: ¿cómo puedo reflejar a Jesús en esta situación? Y eso fue lo que hizo David y lo que nos enseña David a través de estos versículos. De los versículos 16 al versículo 23 vemos cómo aparece Simeí, ¿sí? Y vemos cómo Simeí pide perdón. Recordemos quién era Simeí. En el segundo libro de Samuel, capítulo 16, nos habla de que cuando David huía de Jerusalén, Simeí salió a maldecirlo, a tirarle piedras y a humillarlo de manera pública, ¿sí? Y vemos que David vuelve como rey y Simeí quiere pedir perdón. Simeí corre a pedir perdón, aunque Abasai quería matarlo, y pues desde una perspectiva humana puede parecer justo, ¿cierto? Sin embargo, David acá nos sorprende con una respuesta llena de gracia y llena de misericordia. Y es que David dice en el versículo 22: ¿qué ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y en el versículo de 23 nos dice: y dijo el rey a Simeí: no morirás. Y el rey se lo juró. ¿Y qué vemos aquí? David entendió que él había recibido de Dios muchas veces misericordia, como para negársela a otro. Entendió que el día de su restauración no podía convertirse en un día de venganza. Y esto, aplicable a nuestro proceso de restauración, debe confrontar nuestro corazón, porque muchas veces decimos que queremos restauración de nuestro matrimonio, pero seguimos alimentando el resentimiento, el odio, las ofensas, ¿sí? Y hoy Dios nos hace esa pregunta, y es que si estamos dispuestas realmente a que su gracia transforme incluso nuestra manera de responder ante las situaciones. Porque vemos que perdonar no significa ignorar el daño o pensar que el daño no existió. Significa que decidimos entregar la justicia en manos de Dios y esperar en su tiempo perfecto. Así que, querida familia, este capítulo del segundo libro de Samuel nos deja 3 enseñanzas muy importantes. 3 cosas que tuvo que hacer David
La primera, David tuvo que levantarse de su dolor. La segunda, David tuvo que volver a ocupar el lugar donde Dios lo había puesto. La tercera, David tuvo que perdonar a quien lo había herido. Y creo que estas tres cosas son partes fundamentales en nuestro proceso de restauración matrimonial. Quizá hoy Dios nos está diciendo que nuestra restauración no solamente depende de que nuestro esposo regrese, sino que nuestra restauración depende de que nosotras nos levantemos, de que nosotras volvamos a ocupar el lugar como hijas de Dios y que perdonemos para que podamos recibir la restauración total por parte del Señor. Y quiero que te quedes con esta frase, porque cuando David dejó el lugar de duelo, fue ahí donde pudo volver a ocupar el propósito al que Dios lo había llamado. Y creo que aquí hay una enseñanza inmensa, y es que la restauración no consiste solo en esperar que Dios restaure nuestro matrimonio, que Dios cambie nuestras circunstancias. También consiste en aprender a caminar en la victoria espiritual que Él ya nos dio. Así que hoy camina en esa victoria espiritual. Hoy vístete de esa victoria espiritual y espera en el tiempo perfecto del Señor. Bendiciones. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ministerio Restaura.